Buenas tardes, este es mi laboratorio 2. Lo que podemos encontrar en el código de MATLAB, primero es la documentación, posterior a ello, pues, configuración, descripción base de la configuración del procesador que se va a usar. Aquí indicamos el procesador para que el programa sepa la manera en cómo lo va a ordenar. Y pues aquí tenemos las configuraciones básicas del microcontrolador. Encontramos los osciladores, qué tipo de oscilador va a usar, si va a ser interno o externo, RC o con cristal, el watchdog, el power up y los demás, ¿verdad? Luego, en la segunda parte de la configuración, encontramos si va a tener flash branch memory para proteger a sí mismo. Y aquí encontramos con qué voltaje va a empezar a trabajar, si va a ser a 3.3 voltios o a 5 voltios. En este caso le indicamos que va a ser a 5. Posterior a ello, encontramos el vector de reset. Y aquí tenemos el PSEC, que ya es como que una parte reservada de la memoria que ya sabe que ejecutar. De nombre le pusimos reset, es un código, ¿verdad? Absoluto. Esto nos indica de que cuando inicie el microcontrolador a trabajar o se conecte, de una vez va a ir a la posición 00, que es la posición de el reset, y le vamos a poner que va a usar 2 espacios de memoria o 2 bytes. Aquí pues es como, se podría decir que es redundar, pero la verdad es una buena práctica especificar. Porque en el momento que le damos el apps, indicamos que va a iniciar en la 00, pero aquí le indicamos de que después de que inicie ahí, se dirige a esta dirección, que es la primera en el código, ¿verdad? Pues aquí le decimos que se pase a la página de donde se encuentra el código main. Es buena costumbre hacerlo así. Y luego, pues, que vaya a ejecutar el código main, que es lo que encontramos aquí. Antes de pasar a la siguiente, pues aquí encontramos otro PSAC que es del code. Nos indica ya, es una palabra reservada que ya sabe qué ejecutar y pues nos va a indicar que a partir de esta línea ya podemos ejecutar nuestro código, que va a ser la main. Lo principal que se hace en la main, como se dice aquí, es la configuración. Es indicar en qué función van a estar los puertos y qué pines se van a usar y de qué manera se van a usar. Primero indicamos que nos vamos a ir al banco en donde se encuentra en los Ansel y Ansel H. Y pues indicamos de que va a ser de forma digital que se va a trabajar. Van a ser pines digitales y no análogos. Luego le indicamos que nos vamos a ir al banco en donde se encuentra los tris. Y pues indicamos qué pines van a ser de entrada y qué pines van a ser de salida. Y pues esto vamos haciendo con cada puerto, ¿verdad? Con el puerto A, con el puerto B, con el puerto D y con el puerto C, que son los que se van a usar. Por último, vamos al banco en donde se encuentran los ports. ¿Y esto por qué? Es solo para iniciar los pines en 0 y así no tengan valores aleatorios. Es buena práctica hacerlo para ya saber que todo va a empezar en 0. Luego de ahí nos encontramos con el loop principal, que lo que va a hacer es ejecutar indefinidamente el código que está aquí, ¿verdad? La primera parte, pues testeamos en el bit 0 o el pin 0 del puerto A, si es un 0 o un 1 lógico. En tal caso, sea un 0, como le dice aquí, skip 0. Si tiene 0, pues no ejecuta la línea siguiente, sino que se pasa a la segunda. En tal caso, el pin tuviera un 1 lógico, pues sí hace el llamado de call y va a llamar a la subrutina increase port C. Y bueno, básicamente esto mismo hace esta parte de aquí, solo que como podemos observar, lo hace con otro pin y pues obviamente con otra subrutina. Por último, en este loop encontramos la suma del carry, que al igual que los anteriores, revisa el estado del push button, decide saber si está en 1 lógico o en 0 lógico.
y va a llamar la subrutina support. Al finalizar de ejecutar estas líneas, llega al go to loop, lo que indica que regresa otra vez a la parte inicial y así se va. Y eso es lo que hace que se ejecute indefinidamente. En las partes de call, como podemos observar, tenemos estas subrutinas que se encuentran aquí abajito. Lo que hace el call es que justamente podríamos decir que en este caso call lo que hace es salirse de esta parte y se dirige hacia esta. Ejecuta esto y en el momento que ya el return regresa y pues ejecuta la línea que debería de haber hecho. Para saber en qué línea se quedó se utiliza la stack, que es una parte del pico. Ok, ahora las subrutinas. Pues podríamos decir que estas cuatro hacen casi lo mismo. ¿Por qué digo casi? Porque tenemos los increase, que como dice su nombre, incrementan. Y aquí pues podemos notar que este incrementa el puerto C y este incrementa el puerto D. Y tenemos los decrease, que hace lo contrario, decrementa. Y el puerto C y el puerto D. Primero pues volvemos a testear si el push sigue presionado. En tal caso sigue presionado, pues eh, se va a ejecutar esto, lo que va a hacer que se regrese otra vez acá. Esto es un anti-rebote, lo que nos va a ayudar a que no haga incrementos continuamente, sino que no importa cuánto tiempo mantengamos presionado el push, pues hasta que lo soltemos va a incrementar. Y pues una vez ya lo soltemos, aquí tenemos la instrucción de que incremente el puerto C y que lo almacene en F. Justamente lo mismo pasa con el decrease, a diferencia de que aquí en vez de la instrucción de incrementar, tenemos la instrucción de decrementar. Y pues el return. Ya por último tenemos esta subrutina que es la suma de puertos o la suma de los contadores. Lo primero que se hace es mover lo que tenemos en el puerto C al registro F. Luego, no, disculpen, tiene el 0, lo que indica que nos lo va a guardar en el registro en W, en el acumulador. Luego, le decimos que sume en W lo que está en F, o sea, F sería nuestro puerto D. En otras palabras, lo que está en el acumulador se le va a sumar el puerto D y se va a volver a guardar en el acumulador. Luego con la instrucción de mover el acumulador al registro F, pues en ese registro tenemos el puerto E, que nos indica que ahí va a ser la salida donde vamos a tener el resultado de la suma de los puertos anteriores, que es el puerto C y el puerto D. Por último tenemos un BTS Elf Skip 0, que pues solo nos indica de que si en el pin 4 del puerto A tenemos un 0, pues se va a saltar esto y pues va a limpiar el puerto. ¿Esto por qué? Porque nos interesa de que el resultado de la suma solo aparezca mientras tenemos presionado el push button. De lo contrario, pues que se mantenga en 0 este puerto. Más sin embargo, si tenemos un 1, pues se ejecuta el goto, que hace que se regrese otra vez acá, y así pues vamos a tener constantemente el resultado afuera. Lo vamos a simular. El increase del 1, como podemos observar, son las LEDs azul. Y supongamos que tenemos, dejémoslo un bit. Ahí está un bit. Y vamos a aumentar el, el increase 2, que es esto que son los LEDs, si no están mal verdes. Sí, correcto. Y ok. Aquí vamos a tener un carry, porque en la suma vamos a tener un overflow, que lo vamos a indicar con esta LED de aquí. Y aquí tenemos el de suma. Y como podemos observar, ahorita lo tengo presionado. Y podemos ver que tenemos las primeras dos LEDs, que tenemos un 1. Y luego, pues por el overflow que se mantiene en la suma de bits, pues encendemos la LED amarilla indicándonos el overflow. Y ahorita suelto el push button. Y pues ya no tenemos la suma. Y esa es la programación. Gracias.